notable que usted me pida de hablar de Ezeiza cuando recién en la mesa... Ah, no, la que ha estado es Viviana Oteiza. Viviana. Sí. Lo de Ezeiza es una cosa bastante notable porque fueron poseedores de gran cantidad de tierra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite con el mar. Y hoy en esas tierras que fueron de Ezeiza, Rucanahuel, en el partido de Iboratá, Monsalvo, que hoy es partido de Maipú, fueron poseedores de mucha cantidad de tierra y tuvieron una relación muy armoniosa con los indios. Con los Ezeiza pasa lo mismo que con los Ramos Mejía. Es un fenómeno muy raro de esta gente, que después vino periodos muy crueles, de cómo esta gente supo mantener una relación. Después le voy a contar otra anécdota de los vascos, que son bastante inexplicables. Cómo supo mantener esa relación con los, digamos, los indios de la Pampa, con los cuales tenían un tráfico de sogas, matras, ponchos, ataduras para los chiripá, atadura para la bota de potro, atadura para los chiripá, antes de que los santiagueños invadieran la Pampa Argentina vendiendo sogas y todas las ponchos y toda la tejeduría indígena. Los primeros que vendían eran los indios y los que compraban normalmente eran los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de la Pampa en general, muchos de los cuales eran vascos. Sí. Y una de las familias Ezeiza era la familia de Ezeiza, que después también pobló los campos en la inmediación de Buenos Aires, que habían sido, hasta el gobierno de Rivadavia, habían pertenecido a un monasterio. Y como todos sabemos, Rivadavia no tiene buen recuerdo histórico, entre otras cosas, por haberle sacado algunos bienes a la iglesia y pasado al Estado. Exacto. No lo ayuda eso a la biografía. Yo le tengo un gran respeto a Rivadavia, primero porque era gallego y segundo porque fue un gran tipo, pero evidentemente no, como dice un Bearnés, Peiré, los unitarios creían estar bien inspirados, pero al ignorar el mapa de la gente, se equivocaron con el país que pretendían gobernar. Por eso que este país terminó siendo gobernado por los federales, que eran los que estaban, muchos de ellos de apellido vasco, muchos de ellos de apellido caudillos, que con la gran maestría en la conducción de la gente, la palabra conducción no se usaba en eso, se decía en el acaudillamiento, y que tenían una relación patronal o clientelística con aquellos pueblos que representaban y que en definitiva tuvieron un significativo aporte en la historia argentina aquellos pueblos, porque en 1820, cuando ataron sus cabalgaduras en la pirámide de Mayo, frente a quienes querían hacer de la Argentina una monarquía, que tampoco era desatinado porque nos hubiera borrado la anarquía, esta gente nos obligó a ser republicanos. Y por el otro lado nos condenó a 30 o 40 años de anarquía. Es todo muy complejo. Es complejo, sí, seguro que sí. Pero también sabemos que existen varios apellidos de presidentes argentinos, como por ejemplo Irigoyen, Aramburu y Urquiza. Son todos venidos obviamente de Europa. Son todos venidos, bueno, algunos vinieron más temprano y otros más tarde. La familia Urquiza llegó durante el periodo colonial, a diferencia de lo que pasó con Hipólito Yrigoyen o con Bernardo Yrigoyen, que fue candidato a presidente y no llegó a serlo, pero que fue presidente de este club. Aquí en este club hay 14 presidentes que fueron presidentes del club, 14 presidentes de la República que fueron presidentes del club. Y este club es más antiguo de Buenos Aires, hay muchísimos apellidos vascos, está Urioste, que es gente que por otra parte es de mi pueblo de Azul, Urioste, vasco, muchísima gente vasca, y este fue el primer club que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que sobrevive. ¿Creado por los vascos? Fue creado por un vasco que se llamó Justo José de Urquiza, en el momento que volteó la dictadura de Juan Manuel de Rosas. ¿Y por qué cree usted, Serramone,
que existen los ataques a la cultura vasca, porque hay dos corrientes. Según los filólogos, ¿nos podría aclarar este punto? Miren, lo que pasa es que en este momento el mundo está pasando una etapa muy especial. Está pasando una etapa muy especial porque están reverdeciendo con instigaciones múltiples en nacionalismos étnicos. El fenómeno de la globalización ha tenido como respuesta el fenómeno centrífugo de la globalización, sumamente intenso porque abarca todos los medios, básicamente las comunicaciones. Sí. Ha tenido como contrafuerza un movimiento recíproco pero centrípeto, en el sentido de que las viejas etnias, con identidades muy antiguas, resignadas a no ser nación, hoy quieren ser nación. Y eso se da en el mapa de todo el mundo. Algunos de grado, es decir, de grado y conformidad con su historia, y otras acicateados por ideologías contemporáneas, ideologías muchas de las cuales derrotadas después de la caída del muro de Berlín, hoy exaltan los conflictos interétnicos con pretendidas rehabilitaciones posteriores a genocidios que existieron en algún caso, pero con connotaciones francamente, digamos, reivindicativas y en cierta medida revolucionarias. Entonces, lo vasco debe ser marcado en una ancha franja, sí, pero que arranque básica y fundamentalmente de lo etnocultural, que es lo esencial, que es lo que nos enorgullece como a usted y a mí como portadores de aquella sangre. Hoy somos argentinos plenos, sí, pero con un gran respeto por aquellos ancestros, con el cultivo de sus mejores tradiciones, sí, y con el achicamiento piadoso que todo hijo debe tener con respecto a sus progenitores, sí, y aquellos defectitos que de lejos se ven más que lo que se ven de cerca. Y en el caso de los vascos, la mirada puede ser generosa, porque tiene una cultura muy rica, sumamente rica, una cultura rural y urbana muy rica, sí, una cultura religiosa, postergada en el sentido de que, por ejemplo, los vascos son tal vez de los últimos cristianos que llegaron, pero como bien que llegaron último, lo adoptaron con una intensidad que tal vez no lo adoptaron otros pueblos. Hay muchas características de los vascos muy importantes.